Claro, ¿y qué color íbamos a elegir para el interior de los módulos? Seguimos en la misma combinación de colores oscuros. Hemos hecho toda esta zona en maderita para darle la importancia. Se colocó un jamón, pero puede... Ahí, no me enrollo, que luego quiero contarte más cosas. ¿Por qué no cogemos justo la línea de esta ventana imaginaria que mira hacia el salón y dejamos justo por aquí la encimera? Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida a un nuevo programa, uno más, porque aquí en el canal de YouTube ya llevamos más de 1000 programas subidos, todos hablando acerca del mundo de las cocinas, más de 45 millones de visitas en el canal y llevamos creando contenido 14 años, madre mía, Dios mío, cuánto tiempo hablando de cocinas. Por cierto, ¿quieres contenido corto, rápido y divertido? Nuestra cuenta de Instagram o nuestra cuenta de TikTok. Y hoy quiero enseñarte un proyecto chulísimo. Quiero que entiendas que si tienes una columna en el centro de tu cocina, nunca va a ser un problema y vas a coger contexto dentro de muy poco. Así que venga, siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a pasar un rato juntos. Me gustaría hablarte de los acabados que hemos utilizado para este proyecto de cocina y cuando acabe te voy a enseñar la misma cocina con el mismo diseño pero en otros acabados y colores diferentes para meterte en el compromiso a ver cuál te gusta más. El color predominante en este proyecto es el gris antracita, lo vamos a ver prácticamente por todos los lados. Le hemos dado algún toque con una madera que ahora te lo digo más adelante y más detalles en negro, pero quiero que te fijes en este gris antracita. Por cierto, hay algo que le preocupa muchísimo a Fran, a mi cámara, a mi productora, y es que con este baile de luces y de colores no se puede ver todo lo real que nos gustaría. Discúlpanos si no es así, pero esto no va a detener las ganas que tengo de enseñarte este proyecto de cocina. Como te decía, un gris antracita con acabado seda, mate también y antihuellas, vital para los colores mate, que combina muy bien con muchísimos acabados, pero quiero que sepas que este tipo de grises se llevan fantásticamente con los colores madera. Como por ejemplo con este roble natural en el que hemos hecho estos módulos altos plegables. Para los acabados madera hay dos versiones, podemos colocar la veta en vertical o podemos colocar la veta en horizontal. Bueno, yo no sé cuál, no hay ninguno mejor ni peor, es una cuestión de gustos. Me encantaría que me dijeras si para ti esto es importante o no es importante el sentido de la veta en una cocina, porque a veces nosotros nos volvemos locos con este tipo de cuestiones. La realidad es que nos gustan las maderas claritas, porque como este gris antracita es un color oscuro, parece que le da mayor contraste cuando colocas una madera clarita como esta. Y también te quiero decirte algo. Si sois familia numerosa, si tienes niños por casa, incluso te diría que si tienes mascotas, estos acabados mate y madera para colocar en la parte de abajo son fantásticos. Claro, ¿y qué color íbamos a elegir para el interior de los módulos? Seguimos en la misma combinación de colores oscuros, como es este color antracita, que es casi un negro en el que hacemos los interiores. Ya no solo los interiores, porque también utilizamos las bisagras en el mismo acabado y las piezas que vienen para los tensores también las colocamos en color negro. ¿Te imaginas abrir y ver algún portaestantes o alguna pieza en color blanco? Madre mía, eso sería un crimen a las cocinas. Y la zona que teníamos de madera no la desaprovechamos y esta pequeña zona, que luego entro en detalle, sé lo complicado que es, Fran, sé lo complicado que es grabar este vídeo con el olor a jamón rico que hay aquí. Esto es muy difícil. Hemos hecho toda esta zona en maderita para darle la importancia. Se colocó un jamón, pero ahí, no me enrollo, que luego quiero contarte más cosas. Los acabados en color oscuro combinan muy bien con estos tonos. Otro punto importante son los tiradores o los no tiradores, como tiene esta cocina, que es el sistema de gola, que es esta pieza de metal que en la parte de arriba tiene una forma de L y en la parte intermedia tiene una forma de C, para poder abrir por aquí y poder abrir así y poder abrir así. ¿Cómo hemos hecho esta pieza? La hemos hecho en un color negro, evidentemente combina perfectamente con el gris antracita. Gola negra, gola intermedia negra y ven, baja conmigo hasta aquí abajo del todo, porque quiero que veas que aquí también está el gola, el gola, madre mía con el gola. Está el zócalo en color negro. Tres piezas que parece que no tienen una gran importancia, pero que le dan justo el punto de combinación perfecto, sobre todo en la zona de las golas. Hay que tener siempre muchísimo cuidado con las encimeras porque ocupan muchísimo espacio visual dentro de las cocinas. ¿Cómo no lo van a ocupar? Es toda la base de los muebles y en la mayoría de los casos también es el revestimiento del frontal. Porque muchas de las cocinas en nueva construcción o en obra nueva no llevan apenas azulejos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que revestir. ¿Qué modelo de encimera hemos colocado en este caso? Hemos colocado el Decton Covic y lo hemos subido ahí hasta arriba, pero aquí
dijimos, oye, ¿no será demasiado trozo? ¿Por qué no cogemos justo la línea de esta ventana imaginaria que mira hacia el salón y dejamos justo por aquí la encimera? Es un gris con unas agüitas muy suaves, un gris muy clarito que podría imitar perfectamente al encofrado de una vivienda o de una casa y que tiene además un tacto mate que es muy agradable para una cocina. Y ya sabes cuáles son todas las ventajas del Decton. Resiste el calor, puedes cortar encima de él, no se raya, puede caerle pintura, puede pintar uñas, lo que quieras. Es muy resistente y por eso creo que es muy buena opción para tu próxima cocina. Todos los electrodomésticos que están vistos son de color negro. Luego te lo explico con detalle, pero mira este cristal de Siemens. Mira, no, escucha. Cierra los ojos conmigo. O sea, tiene un tacto. Es que es muy guay, es muy agradable, es muy achuchable. Te diría, fíjate, toda mi manaza colocada aquí, no deja huellas y este tacto así como seda mate combina perfectamente con el gris antracita. Lo has visto en otras escenas, pero tenía la oportunidad de ponerme por este lado, que esto es algo que habitualmente no puedo hacer en las cocinas, porque aquí está la pared, y quería enseñarte el fregadero en acabado negro, el dosificador también en acabado negro, y el grifo en acabado negro. ¿Qué medidas tiene? ¿Cómo funciona el extraíble y tal? Eso te lo digo luego en el apartado de electrodomésticos y grifo. Lo que quería es que te quedaras con el color negro. Y ahora que te he enseñado todas las claves del diseño, de lo que son los acabados de este proyecto, déjame que lo coja entero, lo cambiemos de color y te lo enseñe. A ver cuál te gusta más. Fíjate en el cambio de acabados que le hemos dado a esta cocina. Cambiamos completamente. Todo lo que era gris antracita ahora es un azul Cosmo. Y como tenemos que lacar la puerta, nos permitimos el lujo de utilizar esta puerta que viene como con un perímetro rodeadita alrededor. Qué bonita queda, ¿verdad? También le hemos combinado la madera, hemos cambiado. Ahora es un olmo claro. Y la encimera es un Decton Arga, que a mí me encanta. Es una de las encimeras favoritas que tenemos en el estudio. Y como me gusta tanto, pues hemos decidido forrar toda la pared hasta arriba, que yo creo que le queda muy bien. Mi compañera Sui le ha metido algún aplique también en las columnas, que creo que mejora bastante. Y la zona del fregadero se ha hecho en el mismo material de la encimera. Bueno, o sea, el cambio es estratosférico, siendo el mismo diseño. Y ahora, como todas las semanas, yo te pregunto, ¿con cuál te quedas? Quiero explicarte cuáles son las medidas de este proyecto, pero para que comprendas primero cuáles son las medidas de este proyecto, quiero que entiendas este chisme. Esto que hay aquí, esto es una columna. ¿Y por qué? Estamos en un ático, en un edificio de muchas plantas. ¿Y qué ocurre? Tiene una terraza espectacular, tiene unas vistas que es brutal. Pero, por contra, suben canalizaciones de aire de todos los pisos del edificio abajo. Así que aquí tenemos una columna de 1 metro por 1 metro en esta dirección. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un obstáculo o un impedimento así? Pues es muy fácil. Como ya no podemos luchar contra él, lo que hacemos es integrarlo dentro del diseño. Entonces, dicho esto, quiero que sepas que la cocina en esta dirección mide 4,70 metros y que en esta dirección mide 2,60 metros. Pero en realidad eso es lo de menos, porque tiene una columna allí, tiene otra columna aquí detrás, tiene este bicho aquí en medio y hubo que discurrir un proyecto que fuera acertado. Y es que tener una columna a mitad de la cocina puede que sea un problema si no sabes integrarla en el diseño de cocina. Y eso es lo que te quiero enseñar ahora. Que estaba yo pensando que si te está molando el programa, mira, lo primero, darle un me gusta, que eso es gratis. Y ya de regalo, si te suscribes al canal, Fran, mi productora que está aquí, yo presente y todo nuestro equipo de marketing de CJR, créeme que te lo agradeceremos. Zona del fregadero, una vez más, viene y vuelve a hacer este requimeque. Es que tenías que ver la cara de nuestro medidor el día que vino a medir esta cocina y lo increíble y bonita que ha quedado. Zona que se mete para adentro, así que ¿qué hacemos? Mueble de fregadero 1 metro de ancho, perfecto para tener arriba todos los productos de limpieza y perfecto para tener abajo los cubos de basura. Al lado colocamos el lavavajillas, que tiene truco y ese te lo voy a enseñar después y te va a gustar porque lo sé yo que te va a gustar porque ya lo he grabado más veces. Y aquí que venía este saliente, lo que hemos hecho es aprovechar y hacer un módulo de menos fondo, que es un módulo perfecto. Nuestros clientes aquí abajo tienen robot de cocina, tostadoras, un montón de cosas que tenían por aquí habitualmente y que cambian y meten según lo que necesite. Eso para esta zona. ¿Cómo es la zona de cocción? Se divide en dos partes. Zona de arriba para la campana, módulo interior, pero ¿qué iba a decir yo interior? Módulo central de 90 centímetros, con una campana de miele que me dicen los clientes que va a las 1000 maravillas. Luego te la enseño. Qué pesado, ¿no, Fran? Diciendo todo el tiempo, luego te la enseño. Pero es que es verdad, luego hay un apartado de electrodomésticos, te lo enseño luego. 90 centímetros para el módulo central
60 y 60 para los módulos laterales. Y mira, parece casualidad que ahora con el Store no lo es. Esta columna nos ayudó a salvar el abatible y a salvar también la gaveta, porque tenemos dos piezas de 105 centímetros con el interior en nogal espectacular, el fondo también en nogal. Fíjate, imagínate, 2,10 metros, todo lleno de los accesorios que necesitas en la parte de arriba, todo lleno en las partes centrales de las sartenes que necesites, bandejas, todos tus platos, todo lo que necesites, y abajo que tienes mayor capacidad y mayor espacio, ollas, sartenes, de todo, absolutamente de todo. Repito, ahora que vemos el proyecto de cocina y diseño y que ves todos los espacios, dices, madre mía, qué pedazo de cocina. Pero si tú ves esto vacío, y siento ser también pesado con esto, si tú llegas aquí y ves esto vacío, dices, madre mía, ¿esto qué será el trastero? ¿Esto qué era la despensa? ¿Esto qué narices es? Por eso, qué importante es un buen diseño de cocina. Y si ahora mismo tú estás en esa vorágine de tener que saber o diseñar la cocina para darle las tomas a tus electricistas, a tu fontanero, a tu constructora, y no consigues encontrar a nadie que te eche una mano o que entienda tus gustos, quiero que sepas que a través del proyecto online, un servicio que llevamos desde el año 2020 dando en internet, 5 años con este proyecto, lo tenemos afinadísimo, mejoradísimo. Bueno, tienes videoproyecto y proyecto online, te hacemos el proyecto de tu cocina, te mandamos los planos, las encima, es que es espectacular. Tienes un ejemplo para descargártelo, en la descripción te he dejado el link por si te interesa, creo que sí, aunque solo sea echando el ojo, y así puedes tener un diseño de cocina tan bonitos como los nuestros y tan aprovechado como este. Encontrarle sitio a la vinoteca siempre en el diseño es un problema porque es otro electrodoméstico más. Y yo adoro los electrodomésticos porque nos ayudan muchísimo en el día a día, pero joder, es que ocupan mucho. Así que, ¿qué te parece esta triple torre con la vinoteca abajo? Porque se usa menos, depende quién, Fran, porque hay que ver. En la zona central colocamos el horno porque se usa más y ya a 1,30 metros de altura tenemos el microondas, ¿vale? Esto en la primera torre. Arriba dejamos espacio para colocar lo que quieras. El frigorífico que hemos visto antes, un buen chisme de Siemens, 2,03 metros de alto, 70 centímetros de ancho. ¿Y sabes lo que hay aquí? Hemos visto esta columna, una. Hemos visto la que estaba en la zona del fregadero, 2. Hemos visto la que estaba en la esquina que nos ayudaba a abrir el store, 3. ¿Puede haber más columnas? Sí, puede haber más columnas. Hay otra columna en medio que limitaba el espacio que teníamos para la zona de cocción y limitaba también el espacio de las torres. Y esto fue un problema, pero el equipo de diseño de CJR se rinde, es que mira, perdón, le toca hablar a las columnas. Le voy a hablar a esta, Fran. Mira, os voy a decir una cosa. Tenéis que nacer 7 veces en 20.000 edificios hasta que a todo el equipo CJR nos arruinéis un diseño, ¿eh? Esto es lo que yo te digo a ti, columna. Esto es lo que yo te digo a ti. ¿Otra columna más? Pues suelta. Queda la última zona de este proyecto de cocina y es la zona de jamonero desayunador, desayunamonero. Mira, no lo sé, te lo enseño y tú me ayudas a ponerle nombre. Tiene menos fondo, 37 centímetros de fondo, el mismo fondo que tienen los muebles altos en una cocina. La primera parte la dejamos de despensa, todo con estantes regulables en altura, que ya te lo enseñaba antes, para colocar la comida. Otra zona, creo que es imprescindible y vital, si hay espacio, encontrarlo, para dejar un escobero para su escoba eléctrica, con el enchufe dentro, porque sabes que si no la tienes ahora, con el tiempo es muy fácil que la vayas a acabar incorporando en tu casa. Y luego pues la zona de arriba, pues bueno, pues modulaciones varias que puedes aprovechar de diferentes formas. Y en la zona central hemos hecho esta pieza que a mí me gusta, queda muy bonita. Cada vez tenemos más clientes que, igual que nos piden la zona de vinoteca, nos piden una zona para el jamón. Y es que a mí me parece fantástico, pero más fantástico me parece venir a cortar jamón y que sea muy fácil, porque nosotros pensamos, bueno, pues desde aquí ya estaría solucionado, pero joder, si hago así y sale el jamón y le da la luz perfecto y coloco aquí el platito, me pongo, guardo aquí el cuchillo, saco el plato, pongo el tupper, preparo todo, termino y cierro. Bueno, me parece un espectáculo. ¿Y qué pasa? ¿Lo tengo que utilizar siempre para el jamón? No, a mí se me ocurren muchos usos. Puede ser también una zona de desayunador, puedes tener aquí un pequeño electrodoméstico, puedes tener una cafetera, le podemos colocar aquí tomas de corriente, incluso en la parte de atrás. Hay muchos usos, no sé, ¿cuál se te ocurre a ti? ¿Cuál le darías qué uso le darías a esta zona si no fuera para el jamón? Colócamelo en comentarios a ver qué pasa.
Venga, que nos hemos animado y hemos hecho otro diseño diferente al que te estoy enseñando. Y claro, piensa una cosa, con tantas columnas no podía ser demasiado diferente sin tirar ninguna columna. Pero sí que podíamos cambiar las piezas básicas de esta cocina, es decir, la zona de cocción y la zona de agua. Las hemos intercambiado, dejamos la placa aquí donde este ventanal, rompemos la parte de arriba y dejamos todo abierto hasta el techo, y con esto lo que hacemos es poner una campana que se vea, que se guste, una campana tubular que quede en el centro de la placa de la zona de cocción. Donde hemos colocado el fregadero, si te fijas, hemos metido la vinoteca abajo. No es negociable, queremos vinoteca. Zona del fregadero y lavavajillas. Y luego acuérdate que teníamos esa pequeña columna que nos limitaba. Al otro lado colocamos el horno de Bora, y esto lo he contado en algún vídeo y levanta demasiada polémica. Ya no me hace falta el microondas ni me hace falta el calientaplatos, tengo un reel en Instagram que lo cuento. Hemos colocado el horno de Bora y a continuación dejamos un frigorífico de 75 centímetros de integración, y en la pared del jamonero se va el jamonero, se compra el jamón cortado, no pasa nada, se va el jamonero y colocamos unas vitrinas verticales de arriba abajo en el centro y dos puertas laterales. No lo sé si te decidirás por una o por otra o por la mezcla de las dos, pero sea lo que sea, cuéntamelo, con que creas que no, yo aprendo mucho de vuestros comentarios. Seguro que si nos sigues en nuestra cuenta de Instagram has visto un montón de vídeos en los que hemos hablado de lavavajillas en alto, y es que es muy cómodo colocar aquí lavavajillas y tenerlo alto es muy cómodo, pero hay veces que el diseño de la cocina no te lo permite, es completamente imposible. Pero para eso, ¿qué puedes hacer? Pues mira, AEG tiene este modelo que es el XXL, y quiero que te quedes con esta maniobra. Mira, sacas, levantas y oye, alivia bastante la cosa, ¿eh? No es broma, no me pongo ahí porque si no, no ves. Pero imagínate que tengo aquí el fregadero, coloco, aprieto, bajo y cierro. Bandeja central y me queda la tercera bandeja. Esta levanta siempre polémica, ¿verdad? Este lavavajillas creo que es buena solución si tienes problemas de espalda. Este modelo de campana es tremendamente silenciosa, nos la encontró, nos la recomendó nuestro cliente, la verdad que hay que darle a él todo el mérito. Es un modelo de Miele, que en la descripción tienes el modelo concreto y exacto. Y yo no sé si se escuchará, es que no lo sé, está al 2. La verdad que no hay sonido, te la pongo, bueno, al 1 menos. La verdad es que no me tiene nada de ruido. Al 3. Este plano es muy raro, ¿verdad? Es súper silenciosa. Le doy la razón, ¿eh? Me dijo, Dani, he visto este modelo y tal, me han hablado muy bien de él. Oye, funciona de maravilla, es muy silenciosa. También tenemos suerte que el conducto es el apropiado y tiene la sección, y como es en la planta arriba no da demasiadas vueltas por el edificio y funciona fantásticamente bien. Dios, ¿cómo lo voy a unir? ¿Sabes otra cosa que funciona fantásticamente bien? Nuestra pequeña, gran empresa que hemos sacado a la luz hace bastante poco tiempo y que está funcionando muy bien. Hemos decidido democratizar las cocinas, por eso sale Kublo, las cocinas de diseño online muy fáciles de colocar. Hemos pensado, con todos los manitas que hay, los albañiles, los carpinteros, los reformistas, que tienen la capacidad de colocar una cocina, ¿qué vamos a hacer? Hemos encontrado otro fabricante, también nacional, español, buenísimo, 100 y pico colores. Nosotros te diseñamos la cocina, te la enseñamos a través de videollamada. ¿Te gusta el proyecto? Lo cerramos. ¿Quieres algún cambio? Lo hacemos. Llegamos al proyecto final, fabricamos los muebles desde cero. Si tienes alguna columna como esta o como esta, no te preocupes porque se van a hacer completamente desde cero y te enviamos a tu casa los muebles terminados y montados. ¿Tú te imaginas? Mira, esto, Fran, ya sería una pieza. Y esto también, estaría aquí la caja, corto los precintos, quito los cartones, taladro y pongo. Y dirás, pero es muy difícil de colocar. En nuestra página web, en www.kublo.es, tienes Kublo Academy, donde estamos un servidor y Estela montando cocinas, para que veas lo fácil que es. Así que si eres manitas o tienes a alguien en tu entorno que es manitas y te quieres ahorrar una pastita en la cocina, te recomiendo Kublo. Me quedan algunas cosas importantes que enseñarte aquí del puesto de cocción. Una es la pedazo de placa de Siemens que tiene con dos flexis, uno a cada lado y el puente en el medio. Esto sabes que hay mucha gente que lo hackea y si coloca un paellero grande o una zona grande, viene aquí, coloca la temperatura de este, coloca la temperatura de este y casi abro grandes comillas, tiene una total inducción. Grandes comillas, ¿eh? Una placa muy bonita, muy versátil y además muy fácil de manejar y muy intuitiva. Y algo que me encanta es que tiene el rebordito este de metal, que lo viene por aquí y que viene por aquí, un rebordito de metal, porque si estás aquí sin querer, ¡pumba!, se te escapa una bandeja, una olla o algo, pues bueno, viene bastante protegido. Y hay otros dos puntos que creo que son muy importantes, tanto en el puesto de cocción como en la zona del fregadero. Y es la iluminación. Fíjate la luz LED donde la tengo aquí. Se enciende y se apaga
en este pequeño interruptor prácticamente invisible, y las tomas de corriente es otro punto que es muy importante, sobre todo aquí en el puesto de cocción, porque es fácil que vengas con un robot de cocina, una freidora, un air fryer, un chisme de estos, entonces lo colocas aquí para que los vapores los absorba esta campana tan silenciosa, pero necesitas colocar las tomas de corriente. Hay modelos de tomas de corrientes a dar con un palo, o sea, si no te gustan estas, no te preocupes que hay tropecientas mil. Las tienes grabadas en nuestra cuenta de Instagram y aquí en el canal. Cada vez más clientes nos piden, por favor, encontrar un hueco para una pequeña vinoteca. Y es que al final una vinoteca, no sé por qué, nos imaginamos como una pieza muy grande. No hace falta. Fíjate esta pieza. Voy a abrirla un poco para que se ilumine. Abajo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 botellas y todavía entrarían algunas más, 12, y imagínate otras 12 arriba, dependiendo del tamaño, porque arriba, espera hombre que te lo enseño, arriba como no está el motor, tiene mayor profundidad, te entran una así y una así, y abajo tiene menor profundidad porque está el motor. Dos temperaturas que tú regulas, 15 y 7 grados, vale, puedes hacer zona de vino tinto y zona de vino blanco. Una vinoteca como esta, con 20 y tantas botellas, yo creo que para una tarde tonta te llega. Oye, vaya programa más chulo, ¿eh? Hemos visto que las columnas no van a ser un impedimento. Mira, perdona, si antes te hablé mal, no era mi intención, pero bueno, es que a veces que nos estorban bastante. Espero que hayas cogido muchísimas ideas. Espero que todas tus preguntas, consultas y apreciaciones me las dejes abajo en comentarios, que yo con el tiempo siempre lo voy leyendo. Yo y todo mi equipo, porque sabes que conmigo tengo muchísimas personas que me ayudan. Para terminar con un buen sabor de boca, te diría que te quedes hasta las tomas falsas que vienen ahora mismo. Y solo me queda decirte que si has llegado hasta aquí, no me has dado un like o no te has suscrito al canal, igual hasta algún día me enfado. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Perdón, se acaba con los colores madera. Estaba cogiendo el final del... Vale, se veía muy bien. Porque es que me quedé más blanco que esta pared. Quiero que veas el cambio total que le hemos dado en el acabado de diseño. Perdón, diseño no, de colores.